ustedes, hermanos? Voy a invitar, cerremos los ojos y vamos a orar a nuestro Dios para continuar con el tema que teníamos desde la semana pasada. Oremos a nuestro Dios. Bondadoso y buen Padre Celestial que moras en la altura de los cielos, te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria en esta rica tarde que tú nos das, Señor. Hemos de exponer tu palabra a tu pueblo, pidiéndote que por medio de ella seamos cada uno de nosotros instruidos. Gracias por todo, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Voy a invitar que vayamos a la palabra de nuestro Dios. Hemos estado hablando del desafío en el crecimiento espiritual de nuestras vidas. Y no quiero, hermanos, porque quiero que sepan que esta es una medida, una regla, que nos puede ayudar a saber si realmente estamos bien ante la presencia de nuestro Dios. Quiero que sepan que el venir a la iglesia no es el todo de estar en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas cosas que aparecen en la Biblia y que son desafíos para cada uno de nosotros. Qué triste sería, hermanos, para nosotros estar ante la presencia de nuestro Dios, pero no para entrar al reino de nuestro Dios, sino para ir al lago de fuego. Yo creo que eso no es lo que queremos. Yo creo que no estamos aquí porque queremos llegar al lago de fuego. Yo creo que estamos aquí porque esperamos que cuando Él aparezca en las nubes, Él nos diga: venir benditos de mi Padre a heredar el reino preparado para con cada uno de nosotros. Pero quiero que sepan que en nuestra estatura que tenemos y de la manera que nuestro Dios nos mide por medio de su palabra, es importante que nos demos cuenta que si no estamos a la medida que Dios quiere que estemos, es imposible que seamos participantes de la vida eterna con nuestro Dios. Y no lo pase por alto. Yo creo que la semana pasada hablamos de unos desafíos. Cuando se terminó el servicio, algunos me dijeron: hermano, pues ni siquiera estoy en un 5. Qué triste decir que ni siquiera estamos en un 5. ¿Por qué? Porque si viniera el Señor hoy, ¿qué cree que pasaría con ese 5? Seríamos reprobados ante la presencia de nuestro Dios. Hubo 7 iglesias en el libro de Apocalipsis que fueron pesadas en balanza. Que el Señor le dijo a la iglesia en grupo: ¿sabes qué? Mira, te falta esto, aquello y aquello. ¿Sabes que no eres ni frío ni caliente? Y porque estás en el medio, yo te voy a vomitar de mi boca. Y quiero que sepan que son palabras duras y fuertes. Ahora, a cada uno de nosotros no nos vamos a imaginar ahora como iglesia, sino nos vamos a imaginar individualmente cómo estoy de estatura ante la presencia de nuestro Dios. Porque si no medimos la estatura que debemos de medir, fuerte decir, pero Dios dice: estamos en la iglesia. Porque nuestro trabajo es medir a la estatura de nuestro Dios. Seguimos creciendo, estamos creciendo, excelente. Pero si sabemos, y la semana pasada mencionamos que no es únicamente saber, sino hacer lo que nuestro Dios quiere. Yo creo que la palabra de nuestro Dios está llena de citas que dice: hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y yo creo que como iglesia de Dios que somos cada uno de nosotros, sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y es lo que mencionábamos y ese es el resumen de la semana pasada, de que sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero a veces sabemos, pero no lo hacemos. Sabemos que tenemos que amar al prójimo, sabemos cada uno de nosotros que debemos de estar en paz con nuestras esposas, con nuestros hijos,
con nuestra familia lo sabemos, pero a veces no lo estamos. Y quiero que sepan que la palabra de Dios nos exhorta, aunque si no estamos en paz con ellos, dice, mejor aléjate del altar, ve y ponte en paz con ellos y luego ven a mí. Eso es saber y hacer lo que Dios quiere para nosotros. Y quiero que sepan que hoy en día nuestras iglesias saben qué es lo que tienen que hacer. Yo creo que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Pero llega el momento de saber a hacer. Y yo creo que si vemos la palabra de nuestro Dios, que le invito al texto que teníamos en base la semana pasada, segunda de Pedro, y vamos a leer del 5 al 7. Dice la palabra de nuestro Dios, segunda de Pedro 1, 5 al 7. El texto base que tuvimos la semana pasada. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, mostrar en vuestra fe virtud, en la virtud ciencia, en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios. Y dice el 7, y en el temor de Dios, amor fraternal, y en el amor fraternal, caridad. Así que tenemos aquí una serie de desafíos para con cada uno de nosotros. Y quiero que sepan, me voy a brincar donde nos quedamos la semana pasada, que queda de enseñanza para con cada uno de nosotros. Vamos a la segunda parte. Ya hablamos de la virtud. Dice la segunda parte. Ahí estamos. Yo creo que la semana pasada hablamos de la fe. Sin fe es imposible agradar a nuestros Dios. Tenemos que tener esa fe. Y luego vimos los desafíos de la virtud, vimos del conocimiento y luego vimos del dominio propio. Ahora tenemos, a ver hasta dónde llegamos ahora. ¿Sí? Primeramente tenemos algo bien importante. Y el que sigue es... la paciencia. ¿Sí? Ahí está la paciencia. Y arriba, hermanos, si nos fijamos, tiene 1, tiene 2, tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y hago la pregunta, antes de ver qué es paciencia, ¿quién tendrá un 10 de paciencia? ¿Quién tendrá un 9 de paciencia? Porque la Biblia nos dice que cuando el sol sale es para que el día sea completo. Nosotros llegamos al conocimiento de la palabra de nuestro Dios para llegar a la perfección de nuestro Dios. Y quiero que sepan que hacemos un error muy grande. Le pedimos a Dios, como no somos pacientes, ¿qué creen que le pedimos a Dios? Señor, dame paciencia. Fíjense bien, no soy una persona paciente y le digo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Pues dame paciencia. Y vamos a ver qué es en sí lo que le estamos pidiendo a Dios cuando le pedimos paciencia. Primeramente, vamos a ver, ¿qué es paciencia? Es la capacidad de sufrir o tolerar desgracias, adversidades o cosas molestas o ofensivas con fortaleza, sin qué, hermanos, sin qué, sin quejarse. Piense bien, usted está pasando por un momento difícil y que es una prueba, y tiene que pasar esa prueba sin qué, hermanos, sin quejarse. ¿Ha pasado usted una prueba sin quejarse? Perseverar en la fe cuando, ¿qué, hermanos? Cuando todo va. Qué bonito es cuando alguien llega aquí al altar y dice, hermano, ¿sabe qué? El Señor me bendijo con un carro nuevo, el Señor me bendijo con una casa, tengo un trabajo nuevo, sí, pero la fe llega más allá. La fe es tener fe cuando todo, ¿qué, hermanos? Cuando todo va mal. Yo creo que todos podemos alabar a nuestro Dios cuando todo va bien, cuando no hay enfermedad, cuando hay trabajo, cuando ves la cuenta de tu banco y
quién sabe quién depositó un cheque y aumentó allí tu cuenta, todo es alegría. Pero ahora llega la paciencia que cuando todo va mal, tú tienes que mantenerte sin quejarte y dándole gloria a nuestro Dios. Yo creo que recordamos a Job. Job es un hombre que perdió todo, hermanos. Todo lo tenía. Tenía ganado, tenía siervos, tenía tierra, pero llegó la prueba de su fe, hermanos. Y cuando llegó la prueba de su fe, primeramente mueren sus hijos, sus siervos son muertos, sus tierras son destruidas, su ganado ha sido destruido y su salud se deteriora. Pero sin embargo, aquel varón, aquel Job, pasó la prueba que nuestro Dios había dado a él. Nuestra paciencia revela nuestra fe en tiempo de ¿qué? En tiempo de prueba. Ahora vamos a ver esto. Vamos a verlo en la palabra. Vamos al libro de Santiago. Quiero que sepan que la iglesia primitiva, y esta es una de las razones por qué Santiago escribe esta carta. La iglesia primitiva pensaba que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo y en el mismo tiempo que ellos estaban vivos iba a regresar. Quiero que sepan que hoy en día la iglesia se está desesperando que Jesucristo no viene y ha decidido dar su espalda a nuestro Dios, dice Santiago 5, 7 y 8. Por tanto, hermanos, ¿qué nos dice? ¿Tener qué, hermanos? Tener paciencia. Y una vez más vimos que uno de los desafíos es tener paciencia. Hermanos, dice, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirar como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardado con paciencia hasta que reciba la lluvia primera. ¿Y la lluvia qué, hermanos? Fíjense bien. Quiero que sepan que de sembrar la semilla a recibir el fruto es un trabajo muy grande. Quien ha sido persona que es del campo, nos damos cuenta que hay muchos factores, hermanos, que pueden pasar desde que se siembra la semilla hasta que se recibe el fruto. Y ahora es muy fácil, hermanos, porque ahora tenemos el sistema de riego muy diferente que aquellos tiempos. Aquí nos está hablando la palabra de nuestro Dios que tiene que llegar una lluvia primero y que tiene que terminar con ¿qué, hermanos? La lluvia. Fíjense bien, no es como viene el agua ahí en el río y yo riego mi parcela, ya tuve el primer riego y cuando me digan tengo el segundo riego. No, hermanos. Aquí es muy diferente. Aquí estamos hablando que tenemos que esperar la primera lluvia, se siembra la semilla, se recibe la primera lluvia y no tenemos que esperar otra segunda lluvia para que la cosecha quede. A lo mejor si pensáramos nosotros eso, diríamos, no, pues así ¿quién va a sembrar? ¿Qué pasa si no llueve? Y no tenemos el problema. ¿Saben qué pasa cuando llueve mucho? La mata se ahoga. ¿Sabe qué pasa cuando tenemos una parcela hermosa y linda y de repente nos llega el granizo? ¿Qué pasa? Se destruye todo. ¿Sabe qué pasa cuando tiene todo su terreno hermoso y bello y de repente llega el chapulín, la langosta y destruye todo? Piense bien la paciencia. Aquí lo que me está diciendo, por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor, mirar cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con qué, hermanos, con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y dice el 8, tener también vosotros, ¿qué, hermanos? Paciencia. Y lo que más, afirmar como, hermanos, afirmar nuestro corazón. El Señor no ha venido, y dice la palabra de nuestro Dios que no ha venido porque es paciente, queriendo que nadie se pierda, sino que la gente venga al conocimiento de nuestro Dios. Pero ¿saben qué pasa mientras nuestro Dios espera de mandar a su Hijo por segunda vez? ¿Saben qué pasa con nosotros? Nos desesperamos. Y a veces en la desesperación, quiero que sepan que muchas de las veces
Cuando anda uno de novios, esperando la novia, que llegue el novio y luego pues, está muy arreglada y de repente el novio se tarda, se desespera y dice, este ya no va a venir. Dice el libro de Santiago, también hablándonos a nosotros, Santiago capítulo 1. Este texto está muy difícil. Hermanos, dice la palabra de nuestro Dios, Santiago 1:2. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os hallares en qué, hermanos. ¿Quién se alegra cuando tiene una prueba? No tengo trabajo, gloria sea a Dios. Me llegaron esta enfermedad, pues gloria sea a nuestro Dios. Él tiene el control de todo. Esa es la paciencia. Pero cuando se nos dio una mala noticia, inmediatamente nos enojamos con Dios y le decimos, bueno Dios, si yo te sirvo, si yo hago esto, aquello, y mira cómo estoy. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os hallares en diversas pruebas, y dice, entre sabiendo que la prueba, ¿qué hace, hermanos? La prueba que hace, ¿qué da? Produce paciencia, hermanos. Fíjense bien, la prueba produce paciencia. Ahora hago la pregunta, cuando usted le pide a Dios paciencia, ¿sabe qué le manda a Dios? Prueba. Cuando usted le pide a Dios, Señor, dame paciencia, el Señor dice, bueno, te voy a dar paciencia, pero tengo que darte una prueba, porque la prueba es la que va a producir paciencia. ¿Y qué hacemos cuando llega la prueba? A nadie le gustan las pruebas. Las pruebas son difíciles, pero aquí Santiago nos dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y dice el 4, mas tenga la paciencia, ¿su qué, hermanos? Su obra completa. La paciencia va a hacer algo. Cuando llega una prueba te va a hacer que crezcas. Y veamos a Pedro cuando tuvo su prueba, que le dijeron a aquellos hombres, inmediatamente empiezan a decirle, Pedro, tú también andabas con Jesús. Llegó su prueba. ¿Y sabe qué le dijo el Señor a Pedro cuando iba a tener sus pruebas? Mas yo le he rogado al Padre que cuando llegue la prueba de tu fe, que en ti quede, ¿qué, hermanos? Cuando llega la prueba le va a producir fe, hermanos. Y si usted quiere tener fe, tiene que pasar por ¿qué, hermanos? Por pruebas. Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios, mas tenga la paciencia su obra para que sea, hermanos, para que el varón de Dios sea perfecto, tiene que pasar por pruebas, porque la prueba le va a dar paciencia y la paciencia lo va a hacer crecer en el camino de nuestro Dios. Así que si usted quiere tener un 10 en este desafío, tiene que pensar que tiene que pasar la prueba para poder aumentar de fe. Sigue diciendo, dándole vuelta ya a la palabra de nuestro Dios, vea un libro de Romanos. Romanos capítulo 5. Es la palabra de nuestro Dios. Una vez más, la paciencia no es algo fácil, pero es un desafío, es una medida. Ahora, si usted no es paciente, quiere decir que usted no ha crecido en el camino de nuestro Dios. Tenemos que crecer en el camino de nuestro Dios. Dice Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también, ¿qué, hermanos? ¿Nos gloriamos en qué? ¿Quién se gloria en las tribulaciones? ¿Ustedes creen que la iglesia iba muy contenta cuando aquel Saulo de Tarso los andaba persiguiendo y llegaba a las casas y los llevaba a la cárcel y los mataba? ¿Creen que iban muy contentos? Pues miren, ¿saben qué? Estamos en tribulación y gloria sea a nuestro Dios porque estamos en la tribulación. Pero dice, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Cuando usted anda en sombra del valle de muerte,
Cuando usted está pasando por un momento crítico en su vida, alguna enfermedad, algún dolor, algún problema con su esposo, con su esposa, con sus hijos, está pasando por una tribulación, está pasando por una prueba, pero esta prueba no va a hacer que usted crezca. ¿Quiere crecer? Debemos de crecer. Y para poder crecer, ahorita mi nietecita está batallando con sus dientes, vienen saliendo sus dientes, y ¿saben qué pasa, hermanos? Se sufre. Cuando mis niñas estaban en su edad, que estaban creciendo y llegaban y me decían, papá, es que me duelen las piernas. ¿Y qué les decía yo? Es parte del crecimiento. También en el camino de nuestro Dios va a haber momentos en nuestras vidas donde va a haber cosas que nos van a doler, pero es ¿para qué, hermanos? Para el crecimiento. Si no llegan esas cosas, quiero que sepan que no va a haber crecimiento. Dice el 4. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que es una secuencia de que la prueba nos trae esperanza que todos esperamos en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Volviendo a la pregunta, del 1 al 10, evalúa cómo está tu paciencia. Si está baja, esta lo difícil, si está baja, ¿cómo vamos a subir? Si nuestra paciencia está baja, ¿cómo vamos a subir? Tiene que venir ¿qué? La prueba para que subamos. Si no hay prueba, no vamos a subir en paciencia. Esa es la número 5. Temor de Dios. Una vez más, es muy diferente temor a Dios a miedo a Dios. A Dios no le tenemos miedo. A Dios le tenemos temor. Y el contexto de temor es reverencia. A Dios le tenemos reverencia. ¿Qué tanta reverencia le tienes tú a Dios? Fíjense bien, ¿qué tanta reverencia le tienes tú a Dios? Ahora vamos a ver qué es reverencia. Porque yo quiero tener temor a Dios. Yo le quiero tener reverencia a Dios. Y para tenerle reverencia a Dios, y quiero que sepan que ahora vamos a ir un paso un poquito más bajo, debemos de tenerle reverencia a nuestros padres. ¿Cómo le tenemos reverencia a nuestros padres? ¿Les honramos? Hijo mío, no te apartes de qué? De mi ley, es lo que nos dicen nuestros padres. Le tenemos reverencia a nuestro Dios, y dice ahí el significado. El temor del creyente es la reverencia a Dios. La reverencia es una actitud de profundo respeto y amor a nuestro Dios. ¿Qué tanto amor le tenemos a Dios? Hago la pregunta, ¿le ha faltado el respeto a Dios? ¿Le ha faltado el respeto a sus padres? Aquí estamos hablando del respeto. Una conducta reverente hacia Dios incluye honrarlo, expresarle gratitud y obedecer, ¿qué, hermanos? Sus mandamientos. Así que yo, si estoy honrando a mis padres, quiero que sepan que primeramente debo de tener gratitud por todo lo que han hecho por mí. Y debo de obedecer, ¿qué? Sus mandamientos. Voy a poner aquí un ejemplo. A veces como padres les decimos a nuestros hijos no. ¿Sí? Les decimos que no. ¿Y saben qué hacen nuestros hijos cuando les decimos que no? Se enojan. Se enojan. Puedo ir acá, puedo hacer esto, y si les decimos que no, se enojan. Y fíjense bien, como padres, que vemos que los hijos no alcanzan a ver. Fíjense bien. Yo estoy aquí. Voy a cruzar la calle, pero aquí está un carro. Aquí está un carro. Acá está mi papá. Voy caminando, y cuando voy caminando, él alcanza a ver que un carro de allá viene. Pero yo lo alcanzo a ver. No. El único que lo alcanza a ver es mi papá. Ahora, cuando él me dice, hey,
no hagas eso, es porque Él está viendo lo que tú no alcanzas, a ver. Ahora, con Dios de la misma manera, cuando nuestro Dios nos dice no hagas esto, no hagas aquello, porque Él sabe cuál es el producto final del pecado, y dice la palabra de nuestro Dios en Romano, que la paga del pecado, ¿qué es? Él ya sabe que es ser lanzado al fuego, porque Él es el que va a lanzar al fuego a las personas que desobedecen. Él sabe, hermanos, y por eso nos dice que obedezcamos su palabra, pero nosotros nos acercamos al mal y no nos damos cuenta que Dios está viendo exactamente que la paga del pecado es la muerte. Si nosotros seguimos avanzando en el ejemplo que les daba, yo sigo caminando, no alcanzo a ver aquel carro que viene allá, yo sigo caminando, ¿qué va a pasar con mi vida? Me va a atropellar el carro. Por eso muchas de las veces como padres decimos no hagas aquello, ese es un error, porque alcanzamos a ver lo que nuestros hijos no alcanzan. Sí, ellos se van a las drogas y saben que las drogas nos hacen sentirse alegres, contentos, pero nosotros estamos viendo que el producto final de irse a las drogas es una destrucción de tu cuerpo. Ahora dice la palabra de nuestro Dios. Veamos a el temor de nuestro Dios. Vamos a la palabra de nuestro Dios. Libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7. El principio, dice la palabra de nuestro Dios, el principio de la sabiduría. Este desafío de tener ese temor a Dios, de tener esa reverencia a nuestro Dios. El principio de la sabiduría es, ¿qué, hermanos? El temor a Jehová. O mejor dicho, el principio para ser una persona sabia, ¿qué es? ¿Y qué dijimos que vamos a poner por temor? El principio de la sabiduría es tenerle reverencia, honrarle, guardar sus mandamientos a nuestro Dios. Los insensatos desprecian, ¿qué, hermanos? Los insensatos desprecian la sabiduría. ¿Por qué la desprecian? Porque ellos quieren andar en sus propios caminos, desprecian la enseñanza. Y que no pase también a nosotros como hijos, que despreciemos el consejo que nuestros padres nos dan, porque si no vamos a ser unas personas insensatas. Veamos al libro de Deuteronomios. Dice Deuteronomios capítulo 10, versículos 12 y 13. Ahora pues, dice la palabra de Dios, el libro de Deuteronomios. Ahora pues, y póngale ahí su nombre, ahí donde dice Israel, póngale ahí su nombre. Ahora pues, Rogelio, fíjense bien, ahora pues, Rogelio, ¿qué es lo que pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Y qué es lo que pide? ¿Qué es lo que pide, hermanos? Allí. ¿Que qué? Que le tengas reverencia a Jehová. Llegamos a la casa de nuestro Dios, ¿sí? Si usted llega a mi casa, hermanos, quiero que sepan que aunque usted sea bienvenido a mi casa hay iglesia. Yo le aseguro que cuando usted va a una casa, no se quita los zapatos, no deja los calcetines por un lado y no levanta los pies, porque está en casamiento. ¿Sabe qué pasaría si usted fuera a la Casa Blanca, hermanos? También hay reglas. Dice la palabra de nuestro Dios que lo que nuestro Dios espera de cada uno de nosotros, que temamos a Jehová nuestro Dios, que andemos en qué, hermanos, en sus caminos. Ahora sí estamos viendo que es el temor a nuestro Dios, andar en sus caminos. ¿Anda usted en los caminos de nuestro Dios? ¿Anda usted en los caminos de nuestro Dios? Dice: sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Dice el 13. Que guardes los mandamientos de Jehová, sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas ¿qué? Prosperidad. Vamos allá adelante. Los caminos de nuestro Dios. Proverbios 8:13. En sí que es el temor a Dios. En sí que es el temor a Dios. En sí que es tenerle reverencia a Dios.
¿cómo le puedo yo tener reverencia a Dios? Nos dice el proverbio. El temor a Dios, ¿qué es? ¿Aborrecer qué? Aborrecer el mal, hermanos. El temor a Dios es aborrecer el mal. Así de sencillo. Todo lo que es mal, ¿qué tenemos que hacer? Aborrecerlo. Quiero crecer en el temor de Dios. Yo quiero crecer. Y si yo quiero crecer, tengo que aborrecer, ¿qué dijimos? Pero yo me voy con mis amigos, llegamos en el carro a toda velocidad. Yo no voy tomando, pero el que va manejando va más o menos medio borracho. Y aborrecer, ¿qué, hermanos? Y la semana pasada mencionábamos que Daniel aborreció el mal y él dijo: no me voy a contaminar con todo lo que el rey me ofrece. En nuestra vida no debemos de contaminarnos con el mal. ¿Sabe usted qué es el levaduro? Yo creo que las amas de casa, cuando van a cocinar pan, le echan el levaduro. Esa es la levadura, se compra en barras, se compra a lo mejor en latas. Pero la levadura de tiempos antiguos, la levadura era agarrar un trozo de masa ya aire de la que se había cocinado días atrás y echarla en masa nueva y hace que se ponga. Quiero que sepan que el pecado es como la levadura, que nosotros somos esa masa y llega el pecado a nuestra vida, y cuando llega el pecado a nuestra vida nos destruye. ¿Saben por qué hay tantas personas, muchas de ellas alcohólicos en las calles, drogadictos en las cárceles? ¿Por qué? Porque el pecado los destruyó. Porque empezaron a hacer cosas que destruyen el cuerpo y ahora lo están pagando muy duro. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, ¿qué dice? Si tú eres esto que dice la palabra de nuestro Dios, soberbio, arrogante, que muchas de las veces ni quieres juntarte con alguien más porque tu arrogancia, tus palabras, tu camino, tu boca perversa que habla perversidades, que habla malas palabras, entonces no le está teniendo temor. Ahora yo quiero que vayas pensando del 1 al 10 donde estoy. Dice Eclesiastés 12:3. Este texto se ha mencionado mucho. Lo tenemos. El fin de todo discurso, dice la palabra de Dios, Eclesiastés 12:3. El fin de todo discurso oído, ¿qué, hermanos? Es este: tenle reverencia a Dios, apártate de todo lo malo y guarda sus mandamientos, porque esto es, ¿qué, hermanos? Fíjense bien una vez más. Hay una canción en el mundo que dice: el tiempo que te quede libre, dedícala en el mundo. Y quiero que sepan que esta canción muchas de las veces la queremos aplicar a las cosas de nuestro Dios. ¿Sabe cuándo le damos tiempo a Dios? Cuando el tiempo nos queda libre. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí ya somos personas adultas que entendemos, que conocemos, pero una vez más no es de conocer, sino de hacer. Porque cuando conocemos ya tenemos un 5, todos tenemos un 5, ya conocemos que debemos tenerle reverencia, honrarle, andar en sus caminos, apartarnos del mal, ya tenemos un 5, porque conocemos. Pero lo hacemos. Hay de aquel que sabe hacer lo bueno y qué. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 12. Versículo 22.
Así que dice Hebreos 12:28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos que, hermanos, ¿qué es lo que tenemos? Por ese temor que le tenemos a Dios, tenemos que darle, ¿qué, hermanos? ¿Sabían ustedes que hay padres que se quejan y le dicen a sus hijos: ah, ¿cómo eres? Ingrato. Di mi vida por ti, dice una mano, y tú eres ingrato. ¿Sabían ustedes que Jesús dio la vida por cada uno de nosotros? Y el mundo ha sido un mundo ingrato, hermanos. Como cordero fue llevado al matadero. Piensa bien, como cordero fue llevado al matadero y dice que no abrió su boca. Pero ¿saben cómo llevaba su espalda? ¿Saben cómo llevaba sus manos? ¿Saben cómo llevaba su frente? Y todavía nosotros somos ingratos ante el sacrificio de nuestro Rey, que fue y entregó su vida por cada uno de nosotros. Estando nosotros muertos en delitos y pecados, y cuando se llegue el momento de acercarnos al templo, de venir a darle gracias, de dar la gratitud a nuestro Dios, porque eso es el sábado. Quiero que sepan que eso es el sábado. Venir al templo a darle gracias a Dios porque puso alimento en mi mesa, porque me dio un trabajo, porque aún en la enfermedad Él me ha acompañado. Y somos ingratos, hermanos. Se llega el viernes, se llega el sábado a la mañana y somos ingratos y no le damos gracias a nuestro Dios. Mírase. Y dice el texto que en gratitud, con temor y qué, tengamos gratitud, mediante ella afirmamos que cuando venimos a la casa de nuestro Dios, cuando estamos aquí, cada uno de nosotros, yo estoy aquí porque tengo gratitud con Dios. Es lo que le estamos diciendo a nuestro Dios. Por eso Dios dice: yo me alegré con los que me decían que vienen los que vienen a darme gratitud. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo sanó a 10 leprosos? Y dice: ¿por qué nomás uno viene a darme gratitud? ¿Qué pasó con los 10? Quiero que sepan que vivimos en Estados Unidos y es muy difícil darle gracias a nuestro Dios por todo lo que tenemos. Hay naciones en el mundo que quisieran vivir aquí en Estados Unidos. Durante la pandemia todos recibimos dinero. Personas que no estaban trabajando podían formarse en una línea, agarrar alimentos aquí, ir a otro lugar y agarrar alimentos. Dios sabe bendecir nuestra nación. Pero nos acercamos a la casa de nuestro Dios a darle gratitud por todo lo que Él nos da. Aún cuando todo va mal, aún cuando Job estaba en la enfermedad y llega la esposa y le dice: ¿sabes qué? Ya maldice a tu Dios y muérete. ¿Saben qué dijo Job, hermanos? Dios da y Dios quita. Y en todo, dice, y en todo sea en nombre de Dios. Hemos llegado hasta el quinto desafío. Evaluemos, miremos nuestra vida. No sé si parar ahí o dar el otro, pero yo creo que para la próxima semana terminamos con los desafíos del crecimiento de cada uno de nosotros. Y espero que en estos que tuvimos el día de hoy, por lo menos podamos darnos un 7, un 8, un 9 y quizás un 10. Porque estos son los desafíos para el crecimiento del cristiano de cada uno de nosotros. Ahora, para terminar, bueno, ¿y qué pasa si no voy pasando? ¿Qué pasa si tengo puros 5? Que la palabra de nuestro Dios es que habiendo vida, ¿habiendo vida qué? Habiendo vida hay esperanza. Aún aunque no vaya pasando, recuerde luchar por ello, que habiendo vida hay esperanza. Que ya muerto, ya es Jesucristo.
Dios le bendiga. Dios lo bendiga.